Bueno, vamos a iniciar entonces. La idea de hoy, jóvenes, vamos a repasar. Bueno, hoy correspondía a ver un método nuevo llamado el método de la falsa posición. Ya, pero vamos a hacer una explicación, un repaso de lo de la semana pasada. Porque los dos métodos, método numérico, están relacionados: método de bisección y método de la posición falsa o regla falsa, ¿no? Ya de la semana pasada comenzamos a ver ya métodos más relacionados, ¿verdad?, hasta a resolución de ecuaciones, ¿verdad?, utilizando método iterativo, se llama. Como explicaba la semana pasada, normalmente nosotros, para resolver ecuaciones de tal vez secundaria, yo le explicaba, mirábamos que normalmente resolvemos ecuaciones cuadrática, es lo más común. Entonces, y para resolver este tipo de ecuaciones, a nosotros aprendimos utilizar, por ejemplo, en ese caso, o factorizar, ¿verdad? Digamos, esa ecuación que está ahí, nosotros la podemos escribir de la siguiente manera, ¿verdad? O lo escribimos así, x cuadrado, pero cuando vamos a resolver un ejercicio, ¿verdad?, cuando resolvemos, lo que hacemos es igualar, ¿verdad?, toda la ecuación igual a 0, ¿verdad? Cuando nosotros igualamos una ecuación igual a 0, es decir, botan en el eje Y, en el eje X y el eje Y, entonces nosotros decimos que el valor que va a obtener Y, en este caso Y va a ser igual a 0, ya por eso lo igualamos a 0. Quiere decir que nosotros nos vamos a ir al origen, ¿verdad? Cuando Y igual a 0, entonces nosotros tenemos que tener valores de X que me hagan la ecuación verdadera. Eso es lo que hemos aprendido nosotros, ¿ya? Entonces, en ese caso, esa ecuación que tenemos acá la podemos resolver de esa manera, como factorizándola, y después igualamos a 0, ¿verdad? Esos factores se separan. En este caso, como los dos son igual, los dos factores, entonces va a dar siempre nos va a dar la misma respuesta. Entonces, en el caso del 2, está aquí en este lado de la ecuación, pasa al otro lado un signo negativo, cambia de signo. Entonces, esta sería la respuesta a nuestra ecuación. Pero en el momento que las ecuaciones no podemos utilizar para resolverlas factorización, entonces en ese caso supongamos que acá tuviéramos un 5, entonces para factorizar nosotros necesitaríamos dos números que multiplicados nos den 5 y que sumados nos den 4, ¿ya? Entonces puede ser que trabajando con fracciones, ¿verdad?, racionales, no podemos encontrar una respuesta. Si no, ¿qué es lo que hacemos nosotros, verdad? Aplicamos la fórmula general. Creo que todos recordamos esta famosa ecuación, ¿verdad?, que nos miramos desde secundaria y luego pues lo repasamos, ¿verdad? Algunas veces se repasa en la Universidad de Matemática General. Entonces, y cuando tenemos este tipo de ecuaciones, ¿verdad?, como son ecuaciones cuadráticas, entonces vamos a obtener, por el signo que tenemos acá, vamos a obtener dos resultados. Pero de acuerdo a la combinación de valores, de números, hay veces obtenemos solamente una respuesta o dos respuestas, ¿verdad? Las respuestas pueden ser diferentes, con signos diferentes, ¿ya? Es decir, puede ser que obtengamos un x1 5, un x2, hay algunas veces la misma respuesta pero con diferentes signos, o podemos obtener diferentes valores, ¿verdad? Tal vez 6 y por acá tal vez menos 3, ¿ya? Entonces hay sus variaciones en la respuesta. Entonces esa es la fórmula general para resolver ese tipo de ecuaciones. Pero hay momentos, ¿verdad?, que las ecuaciones se vuelven muy complejas, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos una función. Recordemos que cuando decimos f de x es lo mismo que digamos y.
Puede ser que tengamos una función como esta. En el campus yo le comparto unos videos. ¿Ya? Posiblemente de tarea le quede una para el trabajo, ahorita el primer parcial, posiblemente le dé un ejercicio igual a ese, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos nosotros para despejar X? ¿Verdad? Entonces, en este caso se nos volvería muy difícil o imposible despejar X en un tipo de ecuación como esta. Entonces, para estos casos, pues se inventaron los métodos numéricos, que es lo que nosotros vamos a estar analizando en este curso, ¿verdad? Esa es la idea de los métodos numéricos. Y la semana pasada nosotros analizamos la siguiente ecuación. Aquí teníamos entonces estábamos resolviendo un ejercicio, pero lo vimos incompleto, ¿verdad? Para los que no vieron la semana pasada, o tal vez no entendieron mucho lo del tema, entonces no hay que afligirse, pero tampoco hay que descuidarse, ¿verdad? No hay que fresquearse, porque solamente lo que necesitan ustedes es sentarse, revisar el campus y ver los archivos que yo les comparto. La semana pasada, que es la semana 3 y la semana 4, tienen el mismo orden, ¿verdad? Les comparto videos donde se explican los métodos, ¿verdad? Diferentes métodos, perdón, videos, ¿verdad? Diferentes explicaciones para encontrar el resultado, los videos de los ejercicios, y le comparto también un ejercicio que dice ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo 1, método de bisección, que es este que les estoy mostrando. En este archivo que yo le he preparado está el paso a paso de cómo, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo resolver el método por el método de la bisección. Ya en este archivo que le comparto en el campo están hasta 7 iteraciones. Ya, ¿por qué son 7 iteraciones? Porque a la hora que debemos de resolver un ejercicio de esto, si ustedes revisan el material, ¿en qué momento ustedes van a saber cuál es la respuesta? Le pueden decir a ustedes por el número de iteraciones. Ya, ustedes le pueden decir, un ejercicio le puede decir, resuelva el siguiente ejercicio, encuentre la respuesta o de la respuesta haciendo 5 iteraciones o 10 iteraciones. Ya, la segunda respuesta puede ser, la instrucción es por el porcentaje de error. Ya, ustedes le pueden indicar que la respuesta correcta tiene que ser un error de, digámosle, menos del 1%, ¿verdad? Ya, o menos del 0.5%, o el error puede ser menos del 10%. Entonces, en estos casos, ¿verdad? O puede ser también por cifra significativa. ¿Ya? Entonces, nosotros lo resolvimos la semana pasada por el error, ¿verdad?, que nos pedía el 1%. ¿Qué significa eso? Vamos a ver la tabla, que nos dice ese método. Entonces, el método de la disección tiene 4 pasos. Ya. Vamos a bajar acá la tabla. Aquí tenemos la tabla. La semana pasada nosotros llegamos apenas hasta la iteración 3. Yo les dejé como tarea continuar las iteraciones, copiar en su cuaderno del archivo que está en el campo. Si usted no lo ha hecho, baje el archivo y copiarlo en su cuaderno. ¿Por qué hay que copiarlo? Para practicar, ¿verdad? Eso sí, solo estarlo viendo, no se puede aprender así, solo estar viendo, ¿verdad? Esto es como las matemáticas. Todo es escribiendo, es como uno, y estoy usando las calculadoras, como practicamos. Es como que si usted quiere ser pintor, usted no va a aprender a pintar solo observando las gráficas, no, hay que escribir, hay que pintar, dibujar hasta que ya uno perfecciona. Entonces igual la matemática. Entonces, en el archivo de la semana pasada, un ejercicio, entonces nosotros hicimos una tabla con 10 columnas, vamos a ver 3, 6, 10 columnas, donde nos daban un X sub I y un X sub U. Yo voy a enfocar en la clase de hoy virtual, explicar gráficamente qué es lo que estamos haciendo con el método de bisección y con el método de la posición falta, porque
Si nos ponemos a estar haciendo iteraciones, la pasamos toda la clase y tal vez posiblemente no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como yo ya le preparé su material, ¿verdad? El paso a paso de que cómo lo van a seguir para la tarea que le voy a dejar, entonces no vamos a enfocarnos en eso. Entonces, en método de la bisección tenemos todas estas columnas, ¿verdad? Donde tenemos x sub i es mi intervalo. El método de bisección y el método de la posición falsa que estamos aprendiendo ahorita se llama método cerrado, ¿verdad? Porque ¿dónde viene eso? De que nosotros cogemos intervalos. Tal vez ustedes recordarán en matemáticas que nosotros cuando seleccionamos muchas veces en desigualdades más que todo, hablábamos de intervalos abiertos y intervalos cerrados. Cuando hablábamos, por ejemplo, de un paréntesis, a ver, alguien del grupo me puede decir cómo le llamamos a este tipo de intervalos cuando tenemos dos paréntesis, cuando trabajamos en desigualdades. A ver quién está por ahí, Alexander Ramírez o Brandon, ¿verdad? ¿Cómo, alguien que nos recuerde cómo le llamamos a este tipo de intervalos cuando teníamos los paréntesis? ¿De la clase pasada? No, esto se mira en matemática general o básica, ¿verdad? Cuando se trabajan desigualdades, que usted te dice, cuando estamos trabajando tenemos dos paréntesis, ¿verdad? Esto es un intervalo. ¿Cómo se le llama a este intervalo? Intervalo abierto. Correcto, así es, intervalo abierto. ¿Y por qué le decíamos intervalo abierto a eso? Alguien nos ayude, nos apoye, ayude, a ver, don Brandon, díganos, ¿por qué le llamamos intervalos abiertos? Aquí Alexander, profe. Es por los números reales mayores y menores. Bueno, lo que le llamamos nosotros exactamente le decíamos intervalos abiertos porque no tomábamos en cuenta en este caso el número hasta donde llega el intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 5, entonces no se toma en cuenta a la hora de la solución. ¿Ya? Pero si varía. ¿Qué dice? Sí puede variar por los números reales. O sea, no específicamente del 1 al 10 o del 1 al 0, simplemente los números reales que quedan entre paréntesis. Claro. Sí, nosotros establecemos de dónde a dónde va el intervalo, ¿ya? Sí. El intervalo sabemos porque pueden ser varios. Lo que me refiero es que ese paréntesis te va a indicar que si vas a tomar en cuenta o no el número hasta donde llega el intervalo. Cuando es un intervalo abierto, entonces no se toma en cuenta. Pero cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? Ponemos un corchete, estamos trabajando, decimos, se llama intervalo cerrado. ¿Por qué intervalo cerrado? Porque nosotros estamos, a la hora de resolver nuestro ejercicio, a la hora de tomar valores en este intervalo, entonces tomamos desde el 2 hasta el 4. Mientras que en este otro, los valores que podemos tomar nosotros sería ya 1 no, pero 1.01 sí, 1.001 sí. Y en el otro caso, el 5 no se puede tomar, sino llegaríamos hasta 4.999. Entonces, el método de la bisección y la posición falsa que estamos viendo nosotros se llama intervalos cerrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos nuestra respuesta en un intervalo específico y cerrado porque realmente lo tomamos en cuenta. Ya, si yo digo que es de 2 hasta 4, es de 2 a 4. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros le llaman a este método de la bisección intervalos cerrados, ¿no? Método de intervalos cerrados porque necesitamos tener un intervalo y vamos a explicar por qué eso gráficamente. Entonces x sub 1 es el inicio del intervalo, x sub u es donde termina el intervalo, x sub r es por así decirlo el punto medio. Yo le preparé este material porque si ustedes ven los videos, si miran en los libros, varían, ¿verdad? Veces las variables. Algunos libros le van a poner x sub i a, x sub u le ponen b,
a x sub r le ponen m, que es el punto medio. Ya los demás valores sí, ya esto no cambia, es lo mismo, todo es lo mismo, ¿verdad? Así lo van a encontrar en los libros. Donde f de x sub i, ¿qué significa? Es el valor que obtenemos de y, ¿verdad? De acuerdo al valor que adquiera i. Es decir, si obtenemos, si x sub i vale 4, entonces lo sustituimos en la ecuación, vamos a obtener un valor, ese es el valor de y, supongamos que sea 6. Entonces eso significa f de x sub i, y f de x sub r es lo mismo, es el valor que adquiere y de acuerdo al valor que tenga x sub r. Si x sub r va a ser igual a 2 y vos lo sustituyes en tu ecuación, entonces vas a tener un valor y ese valor es el valor de y. Eso significa, supongamos que sea 3, eso significa f de x sub i, f de x sub r, y el otro es f de x sub u. F de x sub u es decir, el valor que adquiere y cuando sustituimos en la ecuación el valor de x sub u, que es el intervalo. Y después en la tabla teníamos en la otra que es f de x sub i por f de x sub u. ¿Qué significa eso? Es la multiplicación, aquí f de x sub r es cuando multiplicamos el valor que obtenemos de f de x sub i. Supongamos que aquí nos dé 3 y aquí 2, entonces es la multiplicación de eso. ¿Qué nos interesa en esta parte, en f de x sub i y f de x sub r? Los valores no nos interesan realmente. Lo que nos interesa son los signos, ya sea negativo, en este caso aquí es negativo, aquí esto nos da positivo. Lo que nos interesa son los signos de cada uno de ellos, y igual en la multiplicación de f de x sub i por f de x sub r es el signo lo que nos interesa, ¿verdad? Los valores no nos interesan. Lo que nos interesa es hacer bien la multiplicación y revisar los signos, que vamos a ver por qué. Y la otra es el error de aproximación. Ese error de aproximación es el error relativo. El error relativo, en este caso, en este caso el método de disección va a ser x sub r sub 2 menos xr sub 1, ¿verdad? Es decir, el valor actual del punto medio entre el valor actual del punto medio anterior entre x sub r sub 2. Y esto se pone entre valor absoluto, porque no importa que el resultado de adentro de la ecuación de negativo o positivo, al final ese resultado tiene que salir positivo. El resultado lo vamos a multiplicar por 100 y para que nos dé en porcentaje, ¿verdad? Como estuvimos haciendo los ejercicios en las primeras clases. Entonces este es el error relativo porcentual. Entonces normalmente en este tipo de ejercicios, ¿cuál es la respuesta correcta? De acuerdo al porcentaje de error que nos indican a nosotros. El de la semana no todos pasada. Dan error, profesor. ¿Qué dice? No todos dan error. Se llama error relativo. Ya, error relativo estamos hablando. Es decir, la semana pasada nuestro error tenía que ser menor del 0.1, es decir, menor del 1%. Y entonces, en esta tabla de valores que yo le comparto a ustedes, la respuesta correcta era acá. Cuando acá el error nos dio primero 33, después 14%, después 7%, después 4%, después el error nos da 1.96 y después nos da 0.97%. Ya el error quedó menor del 1%. Entonces todas las respuestas que hagan de ese punto hacia abajo es la respuesta correcta, pero ustedes no van a seguir haciendo iteraciones, ¿verdad? Ya con que nos dé menor del 1%, entonces quiere decir que ya tenemos la respuesta aproximada. Las calculadoras que calculan ecuaciones, como el GeoGebra que utilizan algún método iterativo para resolver las ecuaciones. Todas las graficadoras utilizan métodos numéricos para resolverlo. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces son
dos aplicaciones que vamos a usar, la de GeoGebra, la del cálculo y la de la que es para graficar. Son dos GeoGebra diferentes, así me salió a mí en Play Store. Sí, es que, bueno, en mi caso, GeoGebra graficadora creo que tienen algunas funciones de la otra. O sea, todas las GeoGebra casi tienen las mismas funciones, pero unas están más enfocadas en ciertas cosas específicas. Por ejemplo, la GeoGebra científica, si vos estás resolviendo, estás trabajando en aritmética, es mejor hacerlo en GeoGebra científica. Bueno, si no tenés calculadora científica, pues, porque si vos resolves ejercicio en la GeoGebra CAS, que GeoGebra CAS es para trabajar algebraicamente, ejercicio algebraico, es decir, con variables. Entonces, sí, esa fue la que usamos, pero no pude hacer la gráfica, tuve que descargar la otra GeoGebra. Sí, en esta CAS te salen gráficas, pero la GeoGebra graficadora tiene otras opciones, ¿ya? Entonces casi tiene algunas cosas parecidas, pero se especializan en cierta área. Entonces en este caso para resolver vamos a utilizar esta CAS y la graficadora. Entonces ahí lo voy a explicar ahorita, ¿no? Eso cómo lo vamos a utilizar. Entonces nosotros ya sabemos que la respuesta las vamos a obtener en X sub R, en punto medio, ahí van a aparecer nuestras respuestas. Entonces ya una vez que usted ya ha alcanzado el porcentaje, el de error menos del 1%, entonces ya nosotros paramos nuestra iteración y ya nuestra respuesta correcta va a ser este valor que está acá. ¿Ya? Entonces cuando hagamos nuestra tarea, lo que vamos a hacer es, en este momento lo que tengo decidido es que yo le voy a dejar una ecuación, ya más tardar hoy o mañana, una ecuación parecida algebraicamente como esta, pues para no enredarlos mucho, porque también lo voy a pedir que lo hagan en Excel. Entonces usted lo va a hacer a mano. Entonces son la misma ecuación, pero la va a resolver con el método de la bisección y el método de la regla falsa. Usted va a seguir el paso a paso que le pongo aquí en el campus, con las mismas ecuaciones que le pongo, las mismas variables. ¿En qué semana está esa? Está en la semana 2, en la semana 3 está el método de la bisección, y en esta semana está el método de la posición falsa. Entonces, eso, profesor, ¿no? Dígame. Una pregunta. Tenemos que hacer todas las iteraciones. Sí, porque son bastantes, profe. No, hasta que alcance la respuesta correcta. Ya, y esa, si es si una ocasión, si es la última, no, es que no va a ser la última. Claro, yo no te voy a poner un error de menos de 0.01%, ¿no? Entonces, lógicamente no les voy a dar una tarea que van a hacer 15 iteraciones. Dejémosle en 3, 4, profe. Es que depende, este método de disección un poco más, sería un poco más de tiempo, pero el método de la regla falsa o posición falsa es más rápido. Aquí por ejemplo en este ejercicio, si ustedes lo observan después, en el método de disección se hacen 7 iteraciones para llegar a la respuesta, no la respuesta correcta, recordemos, estas son aproximaciones, porque todas las respuestas que están debajo del 1% son respuestas correctas, ¿verdad? Porque es más, casi todas son respuestas aproximadas, ¿verdad? Que el detalle que a usted le dicen cuál es el porcentaje del error, puede ser 1% o menos del 1%, entonces todas son respuestas correctas. Entonces yo les voy a indicar aproximaciones, pues no le voy a poner 20 iteraciones o 10. Entonces en el caso de la posición falsa, solamente en este ejemplo solamente hice 4 iteraciones y ya llegamos al 4 o 5 y ya llegamos a la respuesta deseada. Pero en eso pero este trabajo va a valer, lo voy a sumar al examen, es decir, va a quedar como tarea 3, pero eso lo voy a pedir en el examen y posiblemente tenga un valor de unos 10 puntos, y ya los otros 10 puntos ya ahí sí sería un cuestionario, ¿verdad? Va a ser un poco más teórico y de los primeros relacionar las primeras clases. ¿Ya? Bueno, es
que usted lo cambia, profe. ¿Qué Sale cosa? diferente después. En los cuestionarios ya no son los mismos ya en el examen o en la plataforma. No, es que son de acuerdo a los primeros ejercicios que miramos, ya. Entonces, Ah, en en eso, matemáticas de 4 nos hizo lo mismo, nos explicaba una cosa y nos da otro el trabajo. no creo. No puedo darle otra cosa, ya. Yo sé que ahí tienen que repasar los ejercicios que les doy en las semanas, ¿verdad? Entonces, Muy violento usted, profe. no se afligen, los trabajos son más violentos. Sé que aquí todos nos ayudamos, ¿verdad? Entonces, pero esto es más sencillo que cálculo 4, ¿verdad? Esto es mucho más práctico. Entonces, esta tarea se lo voy a evaluar para el examen. Ya se lo voy a pedir el día del examen a mano y sería unos valor de unos 10 puntos, ¿verdad? Y el resto sí ya sería un cuestionario en línea. Ya puede ser concepto o relacionado a las primeras clases. Ahí lo vamos a ver. Entonces ahorita vamos a centrarnos en esta tarea que yo le voy a dar la ecuación. Okay, entonces este es el método de disección. Lo que voy a hacer ahora es explicarle gráficamente qué es lo que estamos haciendo en ese método de disección para que no lo hagamos a ciegas, ¿verdad? Porque aquí con este paso a paso usted lo va haciendo, lo va resolviendo y tal vez no sabe lo que hace. Entonces vamos a explicar qué es lo que hacemos en el método de disección y la posición falsa. A nosotros nos dijeron, ¿verdad?, que nos piden ejercicio que resolviéramos la siguiente ecuación, que encontráramos las raíces de esta función, la función f de x. Mi función es f de x igual a x a la cuarta más 3x al cubo menos 2. Me piden encontrar las raíces de esta ecuación. ¿Qué cosas son las raíces? Pues son las respuestas. Los valores de x son los valores de x que al sustituir en la ecuación hace que mi f de mi valor en y se convierta en 0. Ya, esas son las raíces. Luego, ¿qué es lo que me da en el ejercicio? Me da un intervalo. El intervalo dice que tiene que estar de 0 a 1. Ya lo vamos a ver por qué. Y la respuesta tiene que ser un error menor al 1%. Estas son las condiciones que me dan a mí para saber cuál es mi respuesta. Me dan el intervalo y el porcentaje de error. ¿Qué cosa es el intervalo? Vamos a hacer ahora esta gráfica. Lo estuvimos haciéndolo en GeoGebra. Entonces, nos vamos a GeoGebra graficadora y escribimos aquí nuestra ecuación: x elevado a la cuarta más 3x elevado al cubo menos 2. Entonces usted se va a la graficadora, da enter y automáticamente la graficadora le da la gráfica de la ecuación, que es una especie de parábola que va hacia arriba. Usted lo puede modificar en su celular también, darle el grosor, cambiarle el color, etcétera. Entonces esta es nuestra ecuación. ¿Cómo resolvíamos esta ecuación? Y en su trabajo ustedes lo van a resolver de 4 maneras. La primera manera es eso, utilizando GeoGebra. Esto es utilizando la graficadora. Y aquí encontramos nuestra respuesta fácilmente. ¿Cómo? Usted solamente va a seleccionar donde se intersecta la gráfica con el eje X. Y ahí son las raíces. Entonces, en la derecha, dice aquí que la raíz es X, va a ser igual a 0.8068. Y y va a ser igual a 0. O sea, esta es una de las respuestas de esa ecuación. Si usted ingresa todo este valor a la ecuación, le va a dar 0 la ecuación, o f de x 0. La segunda raíz está acá. Pero la primera había dado 0.5 cuando iniciamos. No, ese se llama, sí, ese es el punto medio. Ese x sub r, ¿verdad? Que ahí donde, pero recordemos que nuestro porcentaje de error nos daba el 33%. Entonces es muy alto, entonces por eso vamos a ir variando x sub r. Entonces acá con la graficadora obtenemos fácilmente nuestro resultado. Ahora esta es la ventaja ahora con con la computación, los programas, las aplicaciones, que no necesitamos aplicar métodos iterativos.
para resolver nuestras ecuaciones. Antes sí, la verdad, porque nosotros tenemos a mano la respuesta, ¿verdad? Cómo encontrar esta respuesta de una manera fácil. Entonces, esta es la primera opción que va a hacer usted. Grafica en GeoGebra y toma una captura, ¿verdad? Y usted lo puede dibujar en su cuaderno y ya pone la respuesta, ¿verdad? La otra opción es que usted se va a GeoGebra CAS, ¿verdad? Entonces creo que la graficadora lo hace, pues, pero ahí lo puede probar después en su casa. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Se va a la opción acá, donde están los tres puntitos, ¿verdad? Usted activa el panel, aquí están los tres puntitos. En el celular pues le va a desplegar un menú y entonces nos vamos a ir nosotros a la opción de álgebra. Aquí en la computadora, si usted lo hace, pues te sale un poco diferente, pues. Entonces nos vamos a ir a la opción resuelve. Entonces opción álgebra, después opción resuelve, después le va a dar la opción aquí resuelve ecuación en X, selecciono eso y acá en la parte izquierda entonces te aparece la opción resuelve y un paréntesis. Entonces dentro del paréntesis uno escribe nuestra ecuación, tal como lo hicimos en la graficadora. Entonces bueno, y escribimos la ecuación x elevado a la cuarta más 3x elevado al cubo menos 2, y entonces le damos enter y el programa automáticamente, vamos a morar aquí un poco esto, ya te da la respuesta que vos estabas buscando, ¿verdad? Acá, que son los mismos valores que obtuvimos gráficamente, ¿verdad? Para x menos 3.069 y 0.8068. Es decir, si usted sustituye esos valores de x acá en esta ecuación, en las 2x, entonces al resolver todo eso, entonces todo le va a dar aproximadamente a 0, aproximado a 0, es decir, un valor algo así como 0.000, un montón de ceros y después al final un número. Profe, ¿sí? La semana pasada yo estuve usando GeoGebra CAS y me daba otras respuestas y los otros muchachos estaban usando la calculadora científica. Entonces, ¿cuál uso? ¿Calculadora o no, CAS? es que no le va a dar otra respuesta, es que no, es que, o sea, tendría que estar ingresando algo mal, ¿verdad? Pero donde pueden variar las respuestas es ya, pongámosle unos a los 8, 10 decimales, 4 o 5 decimales, puede ser que varíen, porque ustedes van a ver cuando apliquen el método de bisección y el método iterativo, o sea, utilizando el método iterativo, utilizando el GeoGebra, acá le puede los decimales, tal vez los 5, 6, 7 decimales, ahí puede ser variaciones, pero para los primeros decimales, ¿verdad? De acuerdo al el porcentaje de error que utilicemos van a ser iguales, ¿ya? Entonces no puede ser diferente respuesta, ¿ya? La única manera que le dé diferente respuesta es que esté utilizando otros valores. Tengo a Bosco de testigo, ahí estaba Bosco conmigo y no nos daba. Sí, no puede ser, tiene que ser, como le explico, le dije, pues puede variar, pero ya va los decimales, ya, pero la respuesta tiene que ser aproximadamente igual, independientemente, ¿verdad? Qué calculadora utilizan. Entonces, de todas maneras, por eso lo estamos resolviendo de 4 maneras, ¿verdad? Utilizando estas dos herramientas, esta herramienta que tenemos en GeoGebra, y ya luego el siguiente procedimiento sería hacerlo manualmente. ¿Y en Excel qué es lo que vamos a hacer? En Excel vamos a utilizar ecuaciones. Ahí les voy a explicar, ¿verdad? Una pregunta, ¿y cuándo vamos a la laboratorio con Excel? Porque creo que con eso lo hiciéramos más rápido. No creo, no les prometo, por eso les estoy preparando aquí los archivos en Excel y las ecuaciones para que ustedes lo hagan en sus casas. El problema es que los laboratorios ahí siempre están ocupados y además también como ustedes pueden ver, todos estos métodos son bien tardados, entonces sí, Excel es dilatado, profe. No es tan tardado Excel. El problema es que es el laboratorio. Pero la idea es, ¿verdad?
si solo aprendemos a utilizar la calculadora y Excel, no tiene mucho sentido, porque al final lo utilizamos esto para comprobar nuestra respuesta, porque la idea del curso es que aprendamos el método iterativo. ¿Ya? Puede ser que usted en cierto momento no tenga graficadora en internet y por algún motivo, ¿ya? Usted trabaja en algo, ya sabemos, ¿verdad? Ustedes son investigadores o más adelante en algo, entonces usted con un método que usted se apropie, no es necesario que usted aprenda todos los métodos de memoria, lo que vamos a ver en el curso. Con un método que usted se apropie, usted puede resolver cualquier tipo de ecuación, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos interesa, aprenderlo manualmente, ¿verdad? Y con unas herramientas comprobarlo. Entonces, el tercer paso, ¿cuál es? Pero ya, profesor, la universidad se dice ser tecnológica, ¿no? Sí, así es. Así es. Ya ahora, estos métodos que estamos utilizando, un método de GeoGebra y de Excel, es algo que yo lo estoy, mi parte, explicando, ¿verdad? Como le digo. No sé, pero el curso, y lo utilizamos para confirmar nuestros resultados, ¿verdad? Hay libros que para encontrar esta respuesta utilizan programas con lenguaje de programación. Y lógicamente, bueno, como no sé de programación, no te puedo enseñar resolver esto con lenguaje de programación, que al final también se vuelve más engorroso, ¿verdad? Tendríamos que aprender todo programación y después yo soy peluche también en programación. ¿Qué dice? Que también soy peluche en programación. Sí. Solo vemos la 1 y la 2. Sí, entonces y esto lo hemos visto la 1. Si ustedes miran en libros, ¿verdad? Materiales, van a ver que estos métodos utilizan lenguaje de programación, normalmente MATLAB y otros un programa famoso, no recuerdo su nombre, ya, pero en este caso yo no profesor, se mamá. No, es un programa sencillo, no recuerdo su nombre ahorita. Ahí creo que en los videos que les comparto, en los documentos ahí menciono. Profesor estudio. O Pascal. Déjame recordar. La verdad no recuerdo, se me olvidó, se me fue el nombre. Ahí sale en el material. No, es que hay un común, el MATLAB, y hay otro, pero no recuerdo ahorita. Ahí en los materiales que les comparto salen, ¿ya? Entonces esos son métodos que se utilizan para resolver y comprobar los resultados. En este caso, ¿cuáles yo me apropio, que yo manejo? Son estos, ¿verdad? Y con Excel se puede resolver perfectamente. Entonces, el segundo paso que van a hacer ustedes en el trabajo que me van a entregar es esto, manual, ¿verdad? Van haciendo las iteraciones y después en Excel, ¿verdad? Ya, pero antes de explicarle en Excel qué es lo que van a hacer, voy a explicarle gráficamente qué consiste esto, ¿verdad? Porque aquí está el paso a paso, ¿verdad? Ahí está todo lo que van a hacer. Pero voy a explicarle gráficamente qué consiste el método de la bisección y el método de la regla falsa. El método de la bisección y regla falsa, lo que estamos buscando nosotros es un valor que me haga la respuesta correcta o que me aproxime a y a 0, ¿verdad? Entonces, aquí, dígame. ¿Nos puedes enseñar a usar el programa de programación, la aplicación? ¿De programación? Sí, cuando vayamos al laboratorio. No, es que si está en el laboratorio es para resolverlo con Excel, ¿verdad? No, pero está diciendo que podemos usarlo con programación. Enséñanos a usarlo. No, es que por eso mismo le digo, yo no sé usar programación, ya no te puedo comprar una respuesta pues, con algo que yo no manejo. Ahí tal vez si alguno de ustedes maneja programación, pero ustedes van a darse cuenta, ahorita que miremos, le dice que no necesitamos programación para esto, pues. Es otro tipo de herramienta que hay a disposición para resolver ecuaciones con métodos iterativos. Entonces ya todo eso va al gusto del cliente, la capacidad que tenga cada uno de ustedes, ¿verdad? Y los conocimientos que ustedes hayan adquirido. Entonces, ¿qué consiste el método de bisección? Nosotros, ¿qué es lo que hicimos en esta graficadora? Aquí graficamos
la ecuación x cuadrado más 3x más 3. Voy a ampliar esto ahora, esta ecuación, para que miremos bien qué es lo que hicimos la semana pasada. En el ejercicio te decía, y ahí lo amplié, ¿verdad? Usted lo puede hacer también esto en su calculadora, que analizáramos esta ecuación en el intervalo desde 0 hasta 1. ¿Por qué me dicen eso? Porque si ustedes observan, yo tengo otra respuesta y esa respuesta está en este intervalo. Miren, está desde 0 hasta menos 3.5. Ok, va desde 0 hasta acá. Entonces, ¿cuál es la desventaja de métodos iterativos, métodos así manuales? Es que ustedes solamente pueden encontrar una raíz una vez, una por vez. No podemos encontrar dos raíces a la vez. En este caso, nosotros nos centramos en la raíz que está de este lado, desde el intervalo 0 hasta el intervalo 1. Entonces, aquí porque tenemos la gráfica. Pero ¿cómo hacemos nosotros para identificar en qué intervalo están las respuestas? Ustedes recuerdan que yo les decía que teníamos que hacer una tabla de valores. Si ustedes no tienen una calculadora, ¿verdad? No tenemos, como hacían en los tiempos de antes, tenían que ustedes hacer una tabla, escribir para a x, darle un valor y después iba a obtener un valor para y. Supongamos aquí 10, ¿verdad? Y así sucesivamente, y teníamos valores para x y para y. Y después tenemos que comenzar a ubicar los valores, valor para x, valor para y. Entonces ubicamos un punto, después el otro punto y sacando después el punto medio. no, este es para cuando queríamos graficar una función, ya que necesitamos encontrar valores para x y después valores para y, para ir ubicando puntos y después voy a unir los puntos y voy a hacer la gráfica. Que en GeoGebra yo también les enseñé cómo hacer la semana pasada cómo encontrar una tabla de valores, ¿verdad? Esa usted después que ingrese la ecuación acá, ahí están tres puntitos, entonces ahí le dice tabla de valores y entonces nosotros escribíamos desde dónde hasta dónde. Nosotros lo practicamos desde menos 3 hasta 3. Le daba enter y entonces el programa te genera acá la tabla de valores, es decir, cuando x, pongámosle ahí como está ahí, cuando vale x menos 1, y igual a menos 4. Cuando x vale 1, entonces y igual 2. Y entonces así, miren, nosotros ubicamos los puntos. Claro que para hacer una gráfica buena, perfecta, entonces tenemos que hacer muchos puntos para que la gráfica nos salga correcta. Entonces, nosotros tuviéramos que haber hecho esto si no tenemos GeoGebra graficadora, para identificar más o menos por dónde esta gráfica corta al eje X. Entonces ya nosotros ya vemos que va entre 0 a 1, ¿verdad? Pero si lo hubiéramos hecho de otro método menos aproximado, tal vez tuviéramos que haber escogido desde 0 hasta 3, ya, porque no hubiéramos tenido una buena percepción de dónde a dónde. Entonces yo ya sé que mi respuesta de esa función está entre 0 y 1. Entonces este intervalo es un intervalo cerrado, ya, por eso que el método de disección se le llama método de intervalo cerrado, igual al método de la posición falsa. Entonces yo voy a trabajar desde 0 a 1. Entonces ahí es donde comienzan nuestros cálculos que hacemos manualmente nosotros. Entonces los corchetes son cerrados y los paréntesis son abiertos. Así es, aquí son intervalos cerrados. ¿Por qué? Porque yo tomo desde el intervalo de los puntos que yo estoy diciendo. X sub y es 0 y X sub u es 1. Ese es el intervalo que nosotros trabajamos. Yo no sé dónde es mi respuesta, ¿verdad? Yo sé que está ahí dentro de esos intervalos. ¿Qué es lo que hacemos con ese método? Es encontrar un X sub R. Ustedes recuerdan, hay una ecuación que voy a decir cuál va a ser el valor de X sub R. Va a ser X sub y más X sub u entre 2. X sub y en este caso era 0, ¿verdad? Más 1 que X sub entre 2, entonces nos daba 0.5. Esa es la primera X sub R. Sí. Entonces más o menos acá. Entonces este era nuestro X sub R, X sub y aquí nuestro X sub u aquí abajo. Entonces después nosotros sustituíamos los valores. Vos ponés el valor que tenés de X sub y, que era 0, lo sustituimos en nuestra ecuación y entonces nos daba menos 2.
¿Cómo se le llama esto? Se le llama así f de x sub i. F de x sub i es menos 2. Después el valor de x sub u, que está acá arriba, perdón, aquí abajo lo sustituimos en la ecuación. Entonces voy a decir f de x sub u, es decir, el valor que quiere y cuando x sub u igual a 1. Entonces nos daba 2, ¿verdad? Aquí está el punto, miren. Ya después, ¿qué hacíamos? ¿Qué nos dice el método? Va a sustituir x sub r, el valor de x sub r en la ecuación. Entonces se escribe así, ¿verdad? f x sub r. En el caso, en la primera iteración, cuando x sub r valía 0.5, creo que nos daba, vamos a ver aquí en la gráfica, lo podemos ver. Menos 1.5625. Correcto, que es acá, mire, es el valor. Es decir, cuando vos sustituís en la función un número, ¿qué es lo que estás encontrando? Un valor en la función. Mire, cuando x sub i vale 0, entonces x sub y vale menos 2. Cuando x sub r vale 0.5, entonces y vale a menos 1 punto tanto, como es el caballo, entonces que anda por acá, ¿ya? Entonces voy a ir unir los puntos. Y después con x sub r, con x sub u igual. Entonces llegamos a este punto. ¿Qué es lo que nos interesa en esto, verdad? En la tabla de valores no nos interesa exactamente el número. ¿Qué es lo que nos interesa? Es el signo. Eso es lo que nos interesa en este método. Aquí te da negativo. Acá x sub r te va a dar negativo. Es lógico, ¿por qué te da negativo? Si ustedes ven, están en la parte de abajo de la y, o sea, están en la parte de la y negativa. Y x sub u, ¿qué te va a dar? Positivo. Y lógico, ¿por qué te va a dar positivo? Porque está en la parte de arriba de la y positivo. O sea, en esta parte de acá las y son positivas. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Normalmente los libros o en el video te va a decir, si vos multiplicas f de x sub i, te lo ponen así, f de x sub i por f de x sub r, te dicen, si vos multiplicas esos dos, es decir, el valor que te da f de x sub i aquí es menos 2, x sub r era menos 1 punto tanto. Entonces te dicen que si es positivo, entonces x sub i va a variar, te dicen, es decir, ya no va a ser el mismo. El valor de x sub i que teníamos nosotros, ¿cuál era? Era 0. Te dice que el x sub i ahora va a ser x sub r, te dice. Después te dice el libro, si la multiplicación del valor que tuviste acá de x sub i y x sub r, es que el valor de x sub i, el valor de x sub r es negativo, te dice. Entonces el que va a variar es x sub u, ya x sub u va a ser x sub r, te dice. Pero nosotros, ¿qué es lo que, cómo se le expliqué yo, verdad? De una manera gráfica, como lo estamos viendo aquí. Vos tenés que ver qué signo es x sub i y qué signo es x sub r y qué signo es x sub u. ¿Dónde va a estar la respuesta? Yo les decía a ustedes, donde hay cambio de signo. La respuesta no puede estar entre x sub i ni entre x sub r. ¿Por qué? Porque son diferentes signos. ¿Ya? Y la respuesta tiene que quedar iguales signos, tiene que quedar entre diferentes signos. Aquí gráficamente lo estamos viendo nosotros, pero si no tuviéramos la gráfica, nosotros lo deducimos de esa manera, porque lógico, miren, ¿dónde está la respuesta que estamos buscando? Está acá. Miren, la respuesta que estamos buscando está acá a la derecha de x sub r. Entonces, por eso... No está más cercano de x sub u. ¿Qué dicen? No está más cercano de x sub u. Sí, aquí porque lo estamos viendo gráficamente, pero si vos no lo estás viendo gráficamente, vos decís, aquí x sub i es negativo y x sub r también. Entonces la teoría te dice que la respuesta tiene que estar donde hay cambio de signo. Aquí es menos, aquí hay más, aquí es menos, aquí es menos. Entonces aquí no puede estar la respuesta. Entonces, ¿para qué vemos esto? Para mi siguiente iteración, ver cuál va a ser mi nuevo x sub u y mi nuevo x sub u. Entonces, pero tomamos en cuenta el último signo, entonces. No, los tres signos tenemos que tomarlo en cuenta, porque si aquí fuera positivo x sub r y aquí fuera positivo, vamos a hacer después ahorita de esta manera. Entonces, ¿dónde va a estar mi respuesta? Donde hay cambio de signo. Aquí negativo, aquí positivo.
¿verdad? Entonces aquí está mi respuesta. ¿Por qué no puede estar acá? Porque aquí son iguales signos. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, para mi siguiente iteración que yo realice, x sub y va a cambiar, x sub u se va a mantener. ¿Por qué? Porque ahora mi nuevo x sub y, ¿cuál va a ser? Va a ser x sub r. ¿Por qué? Porque mi respuesta tiene que estar entre dos signos diferentes. Aquí signo menos, aquí signo menos, aquí signo más. Y gráficamente, ¿por qué es eso? Porque, miren, si ustedes ven nuestra respuesta, está entre x sub r y x sub u. Pero los primeros dos también son signos diferentes. Sí, x sub y, x sub aquí es r, menos entonces, y aquí es menos. No, aquí es menos, miren. Cuando vos sustituís 0 en la ecuación, ¿cuándo te va a dar? Menos 2, ¿verdad? ajá, Cuando vos sustituís 0.5 en la ecuación, ¿cuándo te va a dar? Menos 1 punto tanto, ¿no? Menos 1.8 me dijeron. Aquí es. ajá. Entonces, estos signos son iguales, entonces la respuesta no puede estar acá. Mientras que x sub u es positivo y x sub r es negativo, entonces quiere decir que mi respuesta está acá. Entonces, en mi siguiente iteración, ¿cuál va a ser mi nuevo intervalo? Desde este x sub r hasta x sub u. Y en la gráfica lo vemos, es lógico. ¿Por qué? Porque mi respuesta está acá, miren. Si yo hubiera dicho, mi siguiente intervalo x sub i va a ser igual y x sub r va a ser x sub u, ya me desvío porque aquí no está mi respuesta. Por eso es que te dice la teoría que en tu intervalo nuevo, en tu siguiente iteración, cuando vos tenés estos signos así, miren que x sub r es igual a x sub i, los signos son iguales, entonces quiere decir que ahora x sub r va a ser tu x sub i en tu siguiente iteración y x sub u se va a mantener. ¿Verdad? Que es la pregunta, la duda que estábamos viendo la semana pasada. ¿Cuándo, por qué, en qué momento va a cambiar x sub i y en qué momento va a cambiar x sub u? Entonces, en este caso, mi nuevo x sub i, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Este x sub r que era 0.5. Entonces, en mi siguiente iteración ya entonces va a cambiar, que es lo que hacíamos nosotros. En mi primera iteración, x sub i era 0 y x sub u era 1. Iba desde acá hasta acá. Como ya encontramos el punto medio y vimos la ley de los signos, que aquí menos, aquí más, ¿dónde voy a quedar yo? En este intervalo, entre cambio de signo, entre menos y un más. Yo no me puedo quedar acá, porque la regla me dice que no. Y es lógico, gráficamente, si ustedes miramos, mi respuesta está acá, ¿ves? Entonces, en mi siguiente intervalo, ¿cuál va a ser mi nuevo x sub i? Que era x sub r. ¿Cuál era? Que era 0.05. Miren, ahora mi intervalo se va a ir reduciendo. Y esa es la idea de los métodos de la bisección, que tu intervalo se va a ir reduciendo y reduciendo hasta que vos te acerques hasta tu respuesta correcta, que es acá, miren. Entonces, si ustedes revisan, ¿no?, los ejercicios, entonces el intervalo se irá acercando y se irá acercando a mi respuesta, miren. O sea, mi intervalo se va haciendo cada vez más y más pequeño. Los decimales fueron aumentando. Así es, bueno, no aumentando, el valor fue disminuyendo porque... Disminuyendo, sí, entonces, ahora, que cuando en este caso vimos que el que cambió fue x sub i, y mientras que x sub u se mantuvo igual. ¿Cuándo va a cambiar x sub u? Si hubiéramos tenido un valor contrario. Ya le explicamos, vamos a hacer la ampliación. Supongamos que aquí tenemos x sub u y nosotros hubiéramos elegido un x sub i por acá. Supongamos que hubiéramos elegido x sub i aquí. Nos hubieran dicho que x sub i era 0.7. El intervalo iba de 0.7 hasta 1. Ese era mi intervalo, ¿verdad? Supongamos de 0.7 hasta 1. Entonces venimos nosotros y aplicamos la ecuación del valor medio, que decimos que x sub i más x sub u, entre 2 nos va un valor. Supongamos que nos hubiera dado acá, mire, 0.9. Supongamos que nos hubiera dado un valor x sub r 0.9. ¿Cuál es el siguiente paso?
el valor de x sub i, que es 0.7, vos lo sustituís ¿dónde? En la ecuación. Y hubiéramos obtenido aquí un valor, mire, nos hubiera dado, si vemos la aproximación en el eje y, nos hubiera dado aproximadamente menos 1. No, es la ecuación que dice x sub i más no, aquí estoy x haciendo sub yo u entre 2. aquí estoy haciendo, no, aquí no nos va a dar igual, estoy haciendo una suposición, ¿verdad? Para explicar cuándo va a cambiar x sub u. O sea, estoy usando la misma gráfica, pero estoy haciendo una suposición, ¿verdad? Para explicar cuándo va a cambiar x sub u, ¿verdad? Entonces, yo aquí estoy suponiendo que mi x sub i era 0.7, ¿verdad? 0.7 aquí. X sub u es 1, ¿verdad? Eso estoy diciendo. Ese es mi intervalo que yo elegí, suponga hipotéticamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vos sustituís los valores 0.7 en la ecuación y supongamos que nos dé menos 1. Estamos bien porque mire por acá. Vos después sustituís x sub u, que es 1 en la ecuación, y te va a dar 2. Para acá, miren. X sub u es 1 y entonces lleva a ser 2. Entonces nuestro punto está aquí en la gráfica, miren. Nos va a dar positivo. Miren, nos va a dar positivo. Aquí abajo nos dio menos 1. Nos dio x sub i, nos dio negativo. Entonces voy a encontrar el punto medio. Sumar x sub i, que es 0.7, más x sub u, que es 1. Supongamos que nos va a dar 9, 0.9, una suposición. Este es x sub r, miren, mi punto medio. X sub r es el punto medio entre mis dos, entre x sub i y x sub 1, ¿ya? Entonces vos venís, sustituir x sub r en la ecuación, pongamos 0.9 y te da un valor de y más o menos aproximado, mire, que es 1, es 1 en y. Entonces en este caso, ¿cómo va a ser el valor de x sub r? Va a ser, como está acá en la parte y las positivas, la y va a ser positivo. Esto es una suposición, recuerden que estoy haciendo. Entonces x sub i me da negativo, x sub r positivo, x sub u positivo. Entonces mi respuesta en qué intervalo tiene que estar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Ahí porque lo estamos viendo gráficamente, ¿verdad? Pero mi respuesta, ¿dónde va a estar? Donde hay cambio de signo, donde hay dos signos iguales. Donde hay cambio de signo. Entonces vimos que entre x sub i, aquí x sub i es negativo y x sub r es positivo. Entonces mi respuesta tiene que estar acá. No puede estar entre x sub r ni entre x Profesor, sub u. disculpe. ¿Sí? Una pregunta. Después del cambio de signo se mantiene ¿Qué cosa? X sub u. el signo. No, porque recuerde que en la siguiente iteración vos estás buscando un intervalo nuevo. Entonces en la siguiente iteración puede cambiar todo de acuerdo a los valores que pongamos nosotros. Nosotros lo que tenemos que ir viendo es que nuestro intervalo sea el correcto y que los signos sean los correctos. Yo aquí lo que estoy explicando es gráficamente, cuando ustedes estén haciendo las iteraciones, qué es lo que están haciendo, porque cuando estamos haciendo iteraciones no estamos exactamente haciendo esto. Nosotros lo que estamos viendo solo son signos nada más. Miramos si x sub i, vemos si nos dio de negativo, si x sub r es positivo, si x sub u es positivo. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Entonces cuando vamos a elegir nuestro siguiente intervalo, decimos, hombre, en mi siguiente intervalo vos tenés que decir si x sub i va a ser igual, el mismo, o si x sub u va a ser el mismo, ¿verdad? O si va a cambiar x sub u o si x sub i. ¿Y cómo sabemos esto? A través de los signos, ¿verdad? Estos signos, ¿dónde lo encontramos? ¿Verdad? Repito, en esta tabla, miren, en la tabla que hicimos nosotros en clase. Si ustedes van a ver, ahí tenemos x sub i, x sub u, aquí tenemos los valores de x sub i, los valores de x sub u, los valores de x sub r. Nosotros, si estamos resolviendo este método con una tabla, miren, estamos utilizando la tabla y no estamos, ¿verdad? Haciendo esto de la gráfica, ¿verdad? Pues se puede estar haciendo. Entonces, en la tabla, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Miren, es el signo de f de x sub i y f de x sub r.
Si ustedes recuerdan, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Decíamos, si f x sub y es negativo, si este es negativo, x sub r, y x sub y, x sub u era positivo, entonces nosotros decíamos, mi siguiente intervalo va a ser entre el x sub r nuevo, ¿verdad? Y entre x sub u, entonces, aquí x sub i. Entonces, en el siguiente intervalo que yo voy a trabajar, mi x sub r que había calculado yo va a ser mi nuevo x sub i, y es el que voy a poner acá, miren, en x sub i. X sub u se va a mantener, entonces yo lo pongo el mismo. Ustedes revisan el ejercicio. X sub u se mantuvo, miren, en 3 iteraciones. Ya después, en las siguientes iteraciones, x sub i se mantuvo en 3 veces seguidas. Ya después, ¿qué pasó? X sub u se mantuvo, miren, igual en 4 iteraciones. Y x sub i fue el que fue cambiando. ¿Por qué sucedió eso? Porque nosotros, a la hora que tomamos un valor, como si ustedes ven, x sub u estaba cerca, es el valor que estaba más cerca a nuestra respuesta, miren, que era 0.8, mientras que x sub i es el valor que estaba más largo. Entonces, ¿qué fue pasando con el tiempo? X sub i se fue acercando. Primero estaba acá, después para acá, después se acercó. Hay un momento que x sub i llegó acá, llegó bien aproximado. Pero recordemos que esa x sub i nuevas que eran anteriormente, todas estas x sub i que eran x sub r, eran puntos medios. Entonces ya llegó un momento que x sub i ya no la podíamos acercar. ¿Quién se fue acercando después? Acercamos x sub u, x sub i se fue moviendo hacia acá, y x sub u se fue moviendo hacia la izquierda. Entonces se fue moviendo hasta que llegó a un punto, ¿verdad?, que estaba lo más aproximado a nuestra respuesta. Y en este caso, nuestro x sub que eran x sub r. Entonces, el método de la bisección consiste en eso. Bueno, cuando ustedes estén haciendo las iteraciones, la tarea, lo que estamos haciendo es esto: estamos acercando, estamos haciendo nuestro intervalo pequeño. Primero el intervalo tenía esta distancia. Después ese intervalo lo aproximamos los más cercanos a nuestra respuesta. Si es un intervalo muy pequeño. Eso consiste el método de la bisección, en que vamos haciendo los intervalos más pequeños a través de que encontrando valores de x sub i y encontrando valores medios que llamamos x sub r. Y el método, ¿verdad?, antes de pasar a lo de Excel, ya en los últimos que nos queda de clase, el método de la posición falsa es casi lo mismo a este método de la bisección. Si ustedes revisan el ejemplo, y en el ejemplo de la falsa posición resolvemos la misma ecuación para que ustedes vean que se resuelve más rápido con el método de la bisección. Miren, yo apenas hice con el método de la bisección 4 iteraciones para llegar a la respuesta correcta. Este archivo está en la semana número 3. Aquí está, miren, solamente hice 5 iteraciones y alcancé mi respuesta, pero en los decimales hay una pequeña variación. Miren, y entonces yo pasé de un valor del 30% al 8%, después al 2% y después a menos de 1%. Este se llama el método de la posición falsa. El método de la posición falsa es prácticamente casi lo mismo. Van a tener un x sub i, o sea, un intervalo, y que sub u. Después, ¿qué es lo que van a hacer? Hacemos, sustituimos esos valores en la ecuación para ver si tenemos resultados negativos o positivos, ¿verdad? Que aquí no varía mucho. Después encontramos un x sub r. ¿Qué va a variar en la método de la posición falsa? Que para encontrar x sub r no es la misma ecuación. La ecuación es ya más extensa. Si ustedes quieren saber, ¿verdad?, dónde sale la ecuación, en el video yo les comparto en el campus un video de dónde sale esta ecuación, porque esta ecuación resulta, bueno, de encontrar el punto medio, porque eso es lo que se trata.
Entonces, en la método de la posición falsa, que es el método de esta semana, para encontrar x sub r se escribe de esta manera. Va a ser el valor de x sub u, ¿ya? Menos f de x sub u, el valor que tiene y o sea, el valor que tiene y de acuerdo al valor de x sub u. Vamos a hacerlo más para acá. Entonces esta ecuación es mucho más grande. X sub r va a ser igual a x sub u menos f de x sub u por x sub i menos x sub u. X sub i, ¿qué va a ser? Es el punto inicial. Supongamos que el intervalo comienza en 0, entonces x sub i es 0 y termina en 1, entonces x sub u es 1, ¿ya? F de x sub u, ¿qué cosa es? Ya lo mismo que estamos viendo, es el valor que quiere y. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Se divide entre algo? Sí, aquí hace falta, ¿verdad? Menos esto. El método de la posición falsa, que es el método de esta semana, repito, es casi lo mismo que el método de la disección, solo que va a cambiar es la forma de encontrar x sub r, que esta ecuación. Es lo mismo, f de x sub y es lo mismo, o ese es el valor que quiere y cuando de acuerdo al valor que quiera x, ¿verdad? Igual acá, f de x sub u es el valor que quiere y menos de acuerdo al valor de x sub u. Y ahí todo lo demás es lo mismo. Entonces, el método de la posición falsa es, ¿en qué consiste? Lo voy a explicar gráficamente qué es, ¿verdad? Tiene que ver con lo mismo. El método de la posición falsa, a vos te dan x sub i, o sea, nosotros nos tienen que dar el intervalo, de dónde a dónde, que en este caso es lo mismo, es de 0 hasta 1. Después vos sustituís ese valor acá, voy a decir cuando en la ecuación sustituís 0 en la ecuación y entonces te va a dar lo mismo que lo que nos dio al inicio, te va a dar acá menos 2. Después x sub u, vos lo sustituís en la ecuación, ¿verdad? Y te da un valor acá que se va a llamar este es f de x sub u. Entonces, y después, ¿verdad? Gráficamente lo que se hace en ese método, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sin que nosotros lo sepamos, es que estamos dibujando una línea recta de entre esos dos puntos. Entonces donde se corta esa línea recta es en mi nuevo x sub r. O sea, cuando vos estás aplicando la ecuación nueva de f de x sub r, está en... Mire, profesor, ¿y cuál es el más preciso? El más preciso es la de la bisección. Si ustedes revisen el material, es más tardado pero más preciso. Este método de la posición falsa es un poco más rápido que el otro método, pero es un poco más impreciso. Entonces, cuando aplicar el método de la posición falsa, gráficamente esto es lo que estamos haciendo. Miren, encontramos un valor de x sub i, después se traza una línea, ¿verdad? Las ecuaciones que estamos haciendo, esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Trazando una línea, encontramos un valor de x sub r, después vos sustituís acá, mire, el f de x sub r, y aquí es lo mismo de la posición falsa. Entonces cuando voy a encontrar tu x sub r, lo sustituyes acá en la ecuación, entonces te va a dar un valor. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Igual que en el método de la iteración, es el signo que voy a obtener yo. Y aplicamos el mismo concepto que aprendimos en el método de la bisección, que si hay un intervalo, por ejemplo, aquí tenemos un intervalo, o sea, la respuesta tiene que estar donde hay cambio de signo. Es decir, mi respuesta que estoy buscando yo no puede estar entre x sub i ni entre x sub r. ¿Por qué? Porque x sub i es negativo, o sea, el valor que obtuve en x sub i y el valor de f de x sub r es negativo. Entonces no puede estar aquí mi respuesta. ¿Dónde va a estar mi respuesta? Va a estar acá, miren, entre x sub r que encontré yo y x sub u. ¿Por qué? ¿Verdad? Si no tuviéramos la gráfica, ¿por qué? Porque aquí f de x sub r es negativo y aquí positivo. Entonces mi respuesta tiene que estar en el intervalo donde hay cambio de signo. Y aquí gráficamente lo estamos viendo, ya, porque mi respuesta está entre x sub r que encontré y x sub u que ya me lo dieron. Entonces acá está, mire mi respuesta. Por eso es que te dice la respuesta que, la teoría, que la respuesta tiene que estar donde hay un cambio de signo.
Es lógico, porque si vos estás en la parte negativa de la Y acá, miren, entonces vos tenés que pasar por el eje Y, por el eje X, perdón. Entonces después que vos pasas el eje X acá arriba, la Y van a ser positiva. Todas aquí la Y van a ser positiva y la X. Mientras que si vos estás aquí en el eje X y vos bajas tu función, todas las Y que tenga acá abajo son negativas, ¿verdad? En este cuadrante las Y son negativas y las X positivas. Entonces yo me voy a quedar con este cuadrante. En mi siguiente iteración, ¿cuál va a ser mi X sub Y que voy a utilizar yo? El valor que obtuve de X sub R, ya que va a estar bien y nos va a dar lo mismo. Si ustedes utilizan el método de la posición falsa con la ecuación que le aparece, le va a dar el mismo, y X sub U se va a mantener. Ya, mi X sub U se va a mantener, y así yo voy haciendo, y así yo continúo aplicando la fórmula. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que hice con el método de la disección. Yo comencé con un intervalo grande de 0 a 1. Entonces yo voy reduciendo, o sea, cuando estoy haciendo iteraciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reduciendo mi intervalo hasta llegar a un punto, ¿verdad? Hasta llegar a lo más cercano al punto. ¿Ya? Entonces aquí X sub Y y aquí X sub. Entonces yo en la método de disección, eso es lo que va haciendo. Los valores que yo voy encontrando de X sub R, todo esto de X sub R, se van a ir transformando toda ella en X sub Y hasta que yo llegue a un punto que ya no me puedo mover. Entonces, ¿qué va a variar después? ¿Verdad? Va a variar la X sub U, se va a ir moviendo. Entonces, repito, gráficamente, cuando ustedes están haciendo el método de la bisección y posición falsa, estamos haciendo esto mismo. Ese método sí se puede salir del corchete para que ya sea algo ya no abierto, sino cerrado. Sí, por eso le dicen a este método, la bisección y método de la posición falsa, le dicen métodos iterativos o métodos cerrados, le dicen, porque nos dan un intervalo. O sea, nos dicen en qué intervalo está nuestra respuesta. ¿Ya? En este caso, ahora, este intervalo a mí me dan de 0 a 1, pero si ustedes quisieran hacer más iteraciones, ¿verdad? Están aburridos en su casa, entonces ustedes dicen, ustedes pudieron haber dicho, mi intervalo va desde 0 hasta 3, pongámosle. Supongamos que ustedes no tenían graficadora, como ahorita que tenemos GeoGebra, y con GeoGebra automáticamente miramos dónde pasa la respuesta, o sea, miramos en qué punto corta el eje X. Pero si no tuviéramos GeoGebra y tuviéramos que hacerlo manualmente, entonces hubiéramos tenido que escoger un intervalo grande, desde 0 hasta 5 posiblemente, o de 0 a 10. Entonces hubiéramos comenzado a hacer las iteraciones. Imagínense, si de 0 a 1 hicimos 7 iteraciones para encontrar la respuesta, entonces de 0 a 10 hubiéramos tenido que haber hecho unas 20 iteraciones, porque el intervalo teníamos que verlo cerrado. Y como en este caso, si hubiera elegido de 0 a 10, este intervalo de 0 a 10, profesor, pero muchas iteraciones, sí, 20 iteraciones no es bastante. No, claro, nosotros no vamos a hacer 20 iteraciones, ¿no? Solamente estoy clicando acá que hubiera pasado si hubiéramos elegido un intervalo más grande, de 0 a 10. Entonces primero posiblemente si hubiéramos tenido que la X hubiéramos tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque este punto está más cerca de 0 que de 10, ¿verdad? Entonces primero posiblemente si comenzamos a hacer iteraciones, la X se hubieran comenzado a acercar primero. Ya después éramos un punto donde hubiéramos tenido que mover la X sub Y para la izquierda hasta llegar lo más cercano al punto de respuesta. Entonces ese es el método de bisección, jóvenes, gráficamente, para que cuando ustedes lo estén haciendo, pues no lo hagan así al bolsazo, pues que no sepan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para terminar, quiero explicarle lo de Excel. Me hubiera gustado pues tener el laboratorio, pero el problema, como le dije, como lo ocupan, entonces no lo pueden prestar así seguido. Pero en eso no nos preocupamos, porque como ustedes la mayor parte tienen computadora, entonces lo podemos hacer en su casa.
acá en la semana 3 y en la semana 4. Vaya, somos millonarios. Sí, bueno, si no tienen lacto, pues no Yo no importa. sabía que yo tenía computadora. No tiene, bueno, si no tiene, pues ahí la universidad le presta ahí, ¿verdad? Como Que dicen, vaya un día de semana. sí. Pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? ¿Ah? Todos trabajamos. Sí, pues ustedes tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Eso se trata de esto, ¿no? Usted ahorita, un esfuerzo que tienen que dedicarle tiempo, ¿verdad? Todos ustedes saben que lo bueno cuesta, entonces tienen que dedicarle tiempo. Ahora, el que no sabe usar Excel, le va a servir esto también. Le va a servir para practicar escribir fórmulas. Cuando ustedes descarguen el archivo de Excel de la semana 3 y la semana 4, le va a aparecer así como como está acá. Yo ya le puse las columnas, X sub Y, X sub U, X sub R, todos los valores. Y acá yo le escribí las fórmulas, miren, las fórmulas que ustedes van a hacer. Y también en el campus hay un video que preparó alguien, ¿verdad? Alguien que encontré por ahí, que explica cómo hacer cómo se va haciendo la ecuación aquí con los métodos de la bisección. Entonces aquí yo le escribo la ecuación. Entonces X sub Y va a ser 0, ¿verdad? Pero en la tarea que ustedes van a dar, bueno, en esta practiquen que yo les dejé. Entonces X sub Y va a ser el de 0, X sub U es 1. Ya aquí X sub R, aquí es donde ustedes van a comenzar a hacer las ecuaciones, miren. En X sub R, X sub Fx sub Y, Fx sub R. Entonces, yo le estoy diciendo, aquí en la columna, este es de la columna D, mire, estamos en la columna D. Entonces, aquí, Ahí los símbolos van a cambiar, profe. lo único que va a cambiar es la fila, pero la columna no. Aquí, por ejemplo... No, signos. No, nada, va a ser igual a igual a lo que tenemos, ¿verdad? Lo que hicimos manualmente, va igual. Por ejemplo, aquí me dice para contar X sub R. ¿Qué va a hacer usted? Su calculadora primero va a escribir el signo igual. Cuando uno va a escribir una fórmula, ¿verdad? Para los que no saben usar Excel, usted escribe igual, ¿verdad? Con el teclado escribe el signo igual. Voy a darle un poquito más, voy a acercarlo más. Cada vez que usted va a escribir una ecuación en Excel, usted escribe el signo igual, ¿verdad? Con el teclado. Entonces, como acá en algunas ecuaciones, por ejemplo, dice si, es decir, es una condición, entonces uno escribe SI y aquí abajo le va a aparecer igual como en GeoGebra. Entonces uno selecciona la primera opción y después escribe la ecuación. Pero en algunos casos que no es necesario hacer eso, ¿qué es lo que va a hacer uno? Es como que uno esté escribiendo en una calculadora científica Casio o en una aplicación. Eso es lo que escribir uno. Entonces X sub R va a ser igual a la columna B, me están diciendo acá, miren, columna B, fila 11, pero la fila, les recuerdo, sí va a variar, porque puede ser que a la hora que yo escribí la ecuación acá, yo no lo tenía en otra fila. Entonces usted X sub R va a ser igual, después con la tecla de izquierda a derecha, usted se mueve, mira, X sub Y, después escribe más, ¿verdad? Con la flechita se mueve X sub U, escribe, cierra paréntesis, entre 2. Entonces, y así sucesivamente, uno va escribiendo las ecuaciones. ¿Y por qué entre 2, profesor? Porque esta es la ecuación de X sub R. ¿Cuál es la ecuación de X sub R? O sea, ustedes escribir las mismas ecuaciones, pero ya utilizando Excel. X sub R va a ser igual a X sub Y más X sub U entre 2. Con la función sí. Con la función sí. Ah, no, esa función sí va en la columna B. Aquí está, en la columna B es esta, miren. Va acá, miren, en donde para encontrar X sub Y y X sub U. Las otras no usan funciones. Solamente la que está en la columna H. Aquí está la columna H, que es para encontrar la multiplicación de fx sub y por fx sub r. Es esta, mire.
Profesor, No, perdón, profesor, ajá. profesor, cuando uno de los dos es negativo se aplica la ley de los signos, ¿no? Es bueno, la ventaja de acá de utilizar Excel es que él automáticamente lo hace. Por ejemplo, en esta función que está acá, que dice sí, te dice que el valor, ¿cuál va a ser? El valor de x sub y dice que si la multiplicas, G5 es, aquí estoy viendo que, pues sí, posiblemente me cambió las columnas. Voy a revisarle, voy a tener que subirle este archivo de nuevo porque creo que me cambió las columnas. Pero bueno, le repito, en el campus hay un video, yo no lo hice, verdad, que encontré donde se explica esto. Si me da tiempo de hacer un video esta semana, lo voy a hacer, pero en ese video se explica esto, ¿ya? Entonces, aquí con Excel la ventaja es que voy a decir, ¿cuál va a ser de x sub y? Entonces te dice que si la multiplicación de f de x sub y por x sub r es mayor que 0, es decir, es positivo, entonces dice que tu nuevo x sub y va a ser x sub r. Pero si es negativo, te dice, sea, la multiplicación de estos dos números es negativo, es menor que 0, entonces dice que va a ser el mismo x sub y. O sea, con estas ecuaciones de Excel, con esta fórmula, se le llaman, creo que esta fórmula se llaman condicionales, él automáticamente te lo va a calcular. Entonces, aunque nosotros hagamos la primera fila, usted escribe por ejemplo la ecuación en esta primera fila, después la arrastramos y entonces el programa automáticamente Excel te va a ir calculando las iteraciones. Es más, yo le puedo dar con Excel, si no da tiempo, ¿verdad? Después ya para otros ejercicios más adelante le puede decir hagamos 30 iteraciones, y con Excel usted lo hace en unos minutos, lo hace, solamente te vas a tardar en escribir la ecuación. Acá mire donde sale fx sub y y fx sub r, ¿qué es lo que hacemos ahí? Escribimos la ecuación, miren, es como cuando estamos en Excel, es decir, el valor de y va a ser igual. Nuestra ecuación era esta, miren, esta es la única donde usted va a cambiar. Luego que usted haga esto en su casa, si usted lo hace en su casa, para la tarea va a hacer usted este mismo archivo Excel, todo va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es la ecuación. En este caso yo escribí así, miren, x va a ser el valor de, para encontrar, pongámosle acá, x sub y, f de x sub y. ¿Cuál va a ser x sub y? Este valor que está acá es 0. Entonces usted se va a ubicar en la columna de x sub y, que en este caso es B1. B1, después este signo, mire, es al 94 elevado a la cuarta, y así sucesivamente. Más, entonces como que está escribiendo usted en GeoGebra o en o una calculadora científica. Ya aquí sería aquí B1. Pero bueno, miren, Excel ahorita no se aflijan en esto, por favor. Primero, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en casa cuando se ocupan una noche? Ahora vamos a ir paso a paso porque no los quiero agobiar, ¿verdad? Para que no manejen esto Excel. Hoy en su casa usted va a entrar, va a descargar este archivo, método de la posición falsa y el método de la bisección, y usted lo va a copiar en su cuaderno. ¿Para qué? Para que vaya practicando y vaya abriendo el entendimiento, la mente, ¿verdad? De cómo es, qué es lo que se va haciendo. Los errores. ¿Ah? Sin buscar los errores ni el porcentual. Es que aquí yo se lo doy ya. Usted solamente lo que va a hacer es copiar prácticamente para practicar, y usted va viendo y se va viendo, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde lo sacó el profesor? Y usted lo va a copiar en su cuaderno, los dos métodos. Para cuando lo de Excel, si usted maneja Excel, vea los videos y vaya trabajándolo. Si no lo maneja, pues vamos a ver si con el tiempo, en el transcurso del trimestre, ¿verdad? Yo les ayudo, ya sea practicando los videos o viendo si nos prestan laboratorio,
o usted se pone las pilas, ¿verdad? Porque Excel es lo mínimo, ¿verdad? Posiblemente cuando estemos trabajando no vamos a andar programando, ¿verdad? No vamos a utilizar MATLAB ni C++. Yo se los aseguro que eso posiblemente no lo miren nunca, pero sí Excel lo van a ver si toda su vida, si usted trabaja en cuestiones administrativas, ¿verdad? Entonces pienso yo que resulta más práctico aprender a utilizar Excel. Excel todavía no se preocupe, ¿verdad? Si usted maneja Excel, póngase a trabajar en eso. Entonces, póngase a trabajar esto, hágalo en su cuaderno para que lo vaya viendo de dónde, ¿verdad? Vaya viendo sus dudas. Si tiene una duda, usted me escribe. Pero aquí, mire, se lo hago paso a paso. No va a haber ninguna pérdida. Después usted vea los videos que le comparto en el campus, donde se explican, ¿verdad? Porque son de varios minutos. Y en la semana, yo tal vez mañana más tardar, yo le voy a decir a ustedes cuál va a ser las ecuaciones que van a resolver.